sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero darle la bienvenida a Ninfa Solano. Ya le dimos la bienvenida a Ninfa. ¿Quién es Ninfa? Bienvenida a Ninfa. Y también a María Alejandra. María Alejandra, bienvenida. María Alejandra, te puedes quedar bienvenida a tu iglesia y también a esta gran familia. Amén. Bueno, mis hermanos, como le dijo el pastor al inicio, ayer tuvimos un día muy especial para las parejas, para los hogares, tiempo de restauración, tiempo de renuevo para esas casas que estuvieron aquí representadas a través de las parejas. 6 parejas se dijeron nuevamente sí el día de ayer, y yo les pido que le volvamos a brindar un fuerte aplauso. Hay gozo en nuestros corazones cada vez que una persona, una pareja se decide a ir a los pies de nuestro Señor. Nosotros lo celebramos en grande, a ser parte de la misma familia. Yo no sé por qué viniste o con qué motivación viniste hoy, iglesia. Si fue la de solo adorar a nuestro Señor por agradecimiento, que debe ser el primer motivo que nos tiene que mover, ¿verdad? O si viniste porque algo le falta a tu vida. Pero no es casualidad que el Señor haya cerrado o haya puesto en el corazón esa alabanza donde nos dice: nada te faltará. Amén. Así que si hay algo que hoy te está faltando en tu vida, no te preocupes, porque hoy el Señor te lo va a devolver. Amén. Amén. Sobre todo esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, mis hermanos, Señor, te presento a este pueblo santo, a estos santos en construcción, a este pueblo que has apartado para ti, para que me uses, Señor, y en tu nombre ellos puedan ser ministrados. La palabra de hoy, mis hermanos, la titulé Guerra Espiritual, la salida a las demás guerras. Yo sé que muchos, cuando escuchamos este término, guerra espiritual, nos suena religioso, ¿verdad? Y lo menos que nosotros, cuando entramos al camino del Señor, queremos saber de guerra. Nosotros venimos a buscar paz, porque venimos de una guerra. Pero es que la guerra nunca ha acabado. Y aún cuando usted pasa a los caminos del Señor, continúa la guerra. Solo que ahora vamos acompañados y vamos con alguien que va a librar la guerra por nosotros. Amén. Es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Ese que todo lo puede. Amén. Ese que, para el cual no hay imposibles. Así que aunque usted esté pasando por valle de sombra, no tema mal alguno, porque Él va con usted y nada le faltará. Amén. Como ese buen pastor. Amén. Entonces, guerra espiritual es la salida a las demás guerras. Vaya familiarizándose con los temas de guerras. Ya estamos en tiempos finales, hay anuncios, profecías de guerra, y esta mañana, no por casualidad, yo estaba hablando con mi equipo de Nueva Vida en Cristo, y uno de ellos me comentaba que en Brasil acaba de, en los carnavales, haber un suceso en el cual se disfrazaron y comenzaron a anular al Señor, a imitarlo, a burlarse, y luego que salieron estos actores de escena, fueron investidos por la tragedia. No sé si murieron, pero lo cierto es que tuvieron un accidente bastante dramático, y sabemos que el Señor ha estado tranquilo. El Señor, como también lo vimos en el video, es infinito en misericordia. Su misericordia es eterna. Pero nuestro Padre también es Dios de fuego. Es de Dios de fuego consumidor. Y su ira tarda, pero llega. Nuestro Padre es misericordioso, pero también es justo. Y nos está llamando. Y esto es un llamado a decirnos: me estoy despertando. Me estoy despertando, iglesia. El pueblo de Dios tiene que entenderlo. El pueblo de Dios tiene que abrir los ojos y darse cuenta que el león de Judá ya está despertando. Amén. Así que vamos a familiarizarnos con ese término. También una hermana me mencionaba las atrocidades por las que estaba sorprendida. Niños de 9 años golpeando a otros niños. Antes era raro ver a unos niños de esa edad, ¿verdad? En violencia. Ahora es muy común, no solamente eso, ahora se graba.
Entonces ella me comentaba, y es que estamos en tiempos finales. Hay quienes tienen temor de que llegue la tercera guerra mundial. Ayer nada menos decía, y eso fue otra confirmación, mi esposo, que Estados Unidos, una noticia que está en boga, está perdiendo la guerra a las drogas. Está perdiendo la guerra contra las drogas. Y así muchos países. Vemos también que hay países donde las leyes que van en contra de los principios bíblicos se están haciendo cada vez más vigentes y más fuertes, en guerra contra el Señor. Entonces, ¿cree usted que ya la segunda, o la tercera, perdón, guerra mundial está aquí, sí o no? Sí. Ya estamos en guerras, ya estamos en guerra. ¿Quién cree hoy que estamos en guerra? Amén. Amén. Apocalipsis 2:12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a nosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, él está furioso, él está lanzando sus últimas cartas, él está arrasando. Basta solo con asomarnos a la ventana y ver las noticias del mundo. Hay un viento de voracidad, familias divididas por dinero, móviles atroces de venganza a cada rato, mujeres abandonando sus hogares, madres asesinando a sus propios hijos, hijos contra padres, y la palabra lo dice, padres contra hijos, femicidios, destrucción contra la naturaleza. Vemos el maltrato atroz a los animales, la zoofilia, sexo con los animales, y uno dice, eso era en aquellos tiempos. No era en los tiempos de Sodoma, es ahorita, hay sodomía, eso es sodomía. Violaciones de niños, familiares violando a los niños, perversidades. Y no es en tierras lejanas, mis hermanos, no es como cuando la pandemia que nosotros pensábamos, no, es que no nos va a alcanzar, eso es por allá por Corea, por Japón, y aún estando aquí en Chiriquí todavía nosotros dudábamos que iba a llegar, hasta que no nos tocó. Nosotros no aceptamos que había una pandemia. No es en tierras lejanas, ni es en la televisión, es más cerca de lo que nosotros creemos. Eso puede estar pasando, mi hermano, a su lado hoy. A lo mejor la persona que está a su lado ahorita puede estar pasando una situación como esa. Puede estar cerca de usted una mujer que está en una lucha con su esposo de maltrato. Puede estar una niña librando una batalla porque es violada todos los días, no lo dice. Puede conocer a un hombre que fue abusado, torturado, abandonado de pequeño y hoy lucha con esas pesadillas que le producen miedos. O un chico que está luchando con pensamientos suicidas por soledad, o porque ya vivió alguna de esas cosas anteriores y no puede salir de los traumas. Hay gente que tiene años viviendo con un escaparate aquí en la espalda y hoy están luchando con ataques, por ejemplo, de pánico. ¿Cuánta gente viviendo de ataques de pánico? La Organización Mundial de la Salud confirmó en el año 2019, reciente de pandemia, luego de salir de ella, que 1.000 millones de personas estaban afectadas con trastornos mentales y 14% de ellas eran jóvenes. ¿Qué hace un joven con un problema así? Es real, puede ser un nieto, puede ser un hijo, puede ser un vecino, un familiar cercano, un discípulo suyo. Y usted sabe que cuando escuchamos las prédicas de los jóvenes, hace un año aproximadamente, yo no lo había detallado, nos dimos cuenta de que todo esto está sucediendo en la vida de nuestros hijos, aún los que tenemos cerca. Hay gente que le tiene miedo a los miedos, miedo a luchar, miedo a vivir, a quedarse sin dinero, a quedarse solo, a montarse en un avión, miedo a tener una enfermedad mental, miedo al miedo, miedo a morir, miedo a decir que tienen miedo. Y todas estas cosas repercuten en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento. No nos dejan vivir, nos afectan el pensar, el sentir, nos distorsionan la percepción de la realidad. No pueden crecer, son cosas que te roban la paz. Y basándonos en la palabra de Dios, la palabra también confirma que estamos en guerra. En el libro de Deuteronomio capítulo 7, capítulo 7, versículos 1 y 2,
Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, el Geseo, Amorreo, al Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, escuchen lo que dice, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Fíjense ustedes, algunas personas dicen que la tierra prometida es esa tierra, es la figura del cielo de la que habla este capítulo. Algunos maestros creen que la escena de los israelitas al cruzar el río Jordán es comparable a ese viaje que emprende el cristiano hacia el cielo, al morir o al partir, porque no morimos. Pero en realidad estos dos eventos no son semejantes. Porque cuando llegamos al cielo, en el cielo no vamos a tener enemigos. ¿Verdad que no? Entonces no coincide. ¿Qué le lleva a usted a pensar esta reflexión? Lo que Canaán representa no es el entrar del cristiano al cielo, es el entrar del cristiano a la guerra. Amén. A la batalla de la vida. Estamos en guerra. Estamos en guerra y siempre lo hemos estado. Hay gente que dice, yo no me voy a meter con el enemigo, yo estoy en paz, yo me quedo mejor aquí tranquilito, calladito, ni él conmigo ni yo con él. Ni que usted quiera. El hecho de que usted decida no entrar en guerra con el enemigo no quiere decir que eso va a ser una excusa para que él no se meta con usted. Él lo odia y él de igual forma se va a meter con usted. Él lo va a atacar. No, yo no quiero tener problemas con el enemigo. No, es que ya usted es un problema para él. Y él va a arremeter contra ti, va a arremeter contra tu familia, aunque tú te quedes sentado. Entonces, tenemos que abrir los ojos. El mundo está lleno de luchas. Hay batallas físicas, hay batallas mentales y hay batallas emocionales, que son las batallas de la carne. Batallas que se ven y batallas que no se ven a simple vista. El mundo está lleno de luchas civiles, de luchas sociales, los tribunales llenos de conflictos familiares, patrimoniales, herencia, custodia, todo eso lo podemos ver. Podemos ver los gobiernos también luchando países contra países. Todos estamos librando de alguna manera una batalla. Pero hay una batalla que es la peor de todas. Y es la batalla que estás librando tú solo, con tu carne y también con tu mente. Porque el que tiene una batalla con su mente está solo, está en la oscuridad. Porque con quien está luchando no es cualquier persona, es el enemigo. Y él viene armado hasta los dientes. Vivimos perdiendo batallas y luchando sin poder salir de ellas. Vemos más perdedores en el mundo que ganadores, ¿sí o no? Usted solamente tiene que irse a una familia, y entonces la familia, la mayoría de la familia, bueno, solo 2 o 1 echarnos para adelante. Una batalla, una guerra perdida. Vemos matrimonios destrozados, divididos, porque no resistieron la batalla. Hijos perdidos porque no resistieron la batalla. Mujeres y hombres en vicio, porque no resistieron la batalla. Finanzas saqueadas, no resistieron la batalla. La sociedad está llena de divorcios porque no soportaron eso. De hogares robados que no lo soportaron. No es normal que siempre la mayoría de las familias salgan con las tablas en la cabeza, los matrimonios que deciden salir adelante. O deciden de repente, no vamos a otro país, no vamos con un nuevo proyecto. No es normal. Y todo esto, ¿sabe por qué? Porque no nos enseñaron a luchar correctamente. Nos enseñaron a pelear para no ganar. Por eso la mayoría preferimos ser conformistas o preferimos huir del problema. Porque aún esforzándonos y siendo valientes, como le dijo el Señor a Josué, nos desgastamos perdiendo, intentándolo una y otra vez, por desconocimiento, golpeando el lugar equivocado. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha, y aquí uno de los secretos
de esta prédica. Nosotros vivimos, y se lo decía hace un rato, salimos del país pero golpeándole al enemigo equivocado. Y nos enseñaron a pelear, porque a mí particularmente mis padres me decían, si llegas a golpear, te doy más duro. ¿Verdad? ¿A quién no le decían eso? Si tú llegas golpeado, te doy más duro. O sea, la manera como nos enseñaron no era la adecuada, dando golpes. Si te pegan en una mejilla, dale dos, no por la otra, dale dos. Y así, en esa competencia, hicimos todo a la fuerza, con la imposición, con rabia, hasta con esa competencia deshonesta. Pero el Señor dice, porque no tenemos lucha, aquí el secreto de cómo tenemos que librar nuestras batallas desde siempre, desde pequeñitos hasta los más grandes. Contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta mañana hablaba con uno de los chicos donde le decía, ellos están bien organizados. Eso es un cuartel bien organizado. Se trata de Satanás y su gente. Así mismo. Hay gente que dice que no quiero que me hablen de ese Señor. No. Y le tienen respeto a ese Señor. Respeto le tenemos que tener al Rey de Reyes y Señor de Señores, no a Él. Porque ya Él está vencido en el nombre de Jesús. Dios aquí te revela quién es tu verdadero enemigo. Lo primero que tienes que saber, iglesia, es que nuestro enemigo no tiene nombre de persona. La palabra dice que él viene vestido de ángel de luz, que es contra huestes espirituales. Y esto aún nosotros los cristianos nos cuesta entenderlo. A mí cuando un hermano viene y se me acerca a decirme que está peleando que con su mamá, que tiene un problema, yo le digo, no es la persona, ni siquiera me nombre a la persona. Recuerda que es el enemigo que está influyendo en esa persona. Y usted lo tiene como cristiano que sí conoce la verdad de con quién está peleando. Usted tiene que ayudar a esa misma persona. Usted tiene que ver a esa persona, hacer que esa persona la vea como una víctima. Porque la víctima no es quien te está diciendo, el cristiano que te está diciendo que sabe la verdad lo que está pasando. La víctima es la persona, el ofensor es la víctima. Increíble, pero es cierto. Y si usted quiere, porque le cuesta, porque son años con una estructura equivocada, que queremos cambiar de un año a otro, es difícil, porque hay momentos que se nos olvida. Usted vuelva al hábito, recuerde lo que hablábamos ayer, el hábito, o sea, todo en el Señor es una decisión. No es una emoción, es una decisión, decir, hago el hábito. O sea, ¿cómo lo veo? ¿Cómo veo a mi enemigo? Véalo como un hijo. Póngale la cara de un hijo. Ese hijo pequeñito, tu cachorrito, ponle la cara de tu bebé. Y tú te vas a dar cuenta que se te va a hacer más fácil. A tu esposo con el que estás teniendo tribulaciones, con el que estás teniendo contienda, ponle la cara de tu hijo. A tu mamá con aquella que ¿por qué no se la no me da plata? Porque tú estás aquí, porque te metiste en mi vida, porque ponle la cara de tu hijo. A tu jefe que no lo aguanta, ponle la cara de tu hijo. A ese hijo consentido, ponle la cara. Y es en serio, porque es una manera de hacer hábitos. Tienes que luchar contra el enemigo. Y parece mentira que siempre en el amor, en el ceder, en el perdón, en las cosas que parecen nobles pero que son muy difíciles para nosotros, es donde está la victoria. Entonces tienes que utilizar estrategias, porque Él usa estratagemas, imaginaciones. Entonces tú tienes que ser astuto y también hacer tus estratagemas, ¿verdad? Pero en este caso tus estrategias sanas para vencer. Amén. Lo que indica que nuestra pelea la tenemos o tenemos que darla. Si la pelea es en lo espiritual, ¿verdad? Y todo se libra en lo espiritual, tenemos que darla en lo espiritual. Y si tenemos que darla en lo espiritual, ¿en qué nos vamos a equipar? En lo físico. Nos vamos a comprar una pistola. O nos vamos a ir al gimnasio para hacernos más fuertes, para pegarle más duro. Vamos a levantar pesas. Nos tenemos que equipar y entrenar en lo espiritual, ¿verdad? Para poder vencer. Porque no crea usted, porque usted llega aquí y dice que cree en Dios y levanta las manos
y lo alaba, ¿verdad? Usted va a ganar las batallas. Usted se tiene que preparar, como en toda carrera. Si usted va en la universidad, ¿verdad? Y usted quiere sacar una carrera, usted se tiene que esforzar y ser valiente. Y usted tiene que invertir tiempo y esfuerzo. Igualito es en la carrera del Señor. Los israelitas tenían enemigos. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, dice que peleaban contra adversarios visibles. Heteos, cananeos, jebuseos. Pero Pablo aquí nos dice que no peleamos contra carne y sangre, sino contra enemigos espirituales. Luchamos contra espíritus en el reino espiritual, sobrenatural, contra los huestes de Satanás, quienes gobiernan el sistema mundial. Nos preparamos en lo físico y vencemos, nos preparamos en lo espiritual y vencemos en lo físico. Amén. Pero las guerras físicas también se libran en lo espiritual. El Señor se preparó en ayuno y luego ¿qué hizo? ¿Qué enfrentó? A la misma muerte. ¿Y venció o no venció? Venció al mundo, venció al pecado y venció a la mismísima muerte. Pero el Señor se preparó en lo espiritual. Esther, la reina Esther, ¿qué hizo? Esther tenía una sanción de muerte sobre, no solamente sobre ella, sobre el pueblo. ¿Y qué hizo Esther? Se preparó en lo espiritual. ¿Y qué hizo? Luego Esther pasó a sentenciar ella, porque fue ella quien sentenció a Amán en lo espiritual, porque obtuvo la victoria. Y esos son los secretos de cómo nosotros, como cristianos o no cristianos, tenemos que prepararnos. Siempre va a ser en lo espiritual. Y esto es una de las razones por la cual vivimos de falla en falla. O si alcanzamos o creemos alcanzar la victoria, dura poco tiempo. Porque no sabemos pelear, no sabemos luchar, no sabemos atesorar lo que el Señor nos ha entregado y lo que nos ha dado. No sabemos utilizar esas armas que el Señor nos ha dado para la conquista. Y están allí, están todas a sus manos, a sus pies. Mis hermanos, el Señor nos advierte que el enemigo está equipado hasta los dientes. Como les dije, no duerme. Él maquina, premedita. En una oportunidad un pastor me dijo, cuando tú te levantas en la mañana, hay alguien a tu lado así. Y tú te levantas y pones y la persona comienza a caminar al lado tuyo. Ese es el enemigo. Él no duerme. Él está al acecho. Él está pendiente de cada cosa, sabe tu vida, cuántos hijos tienes, tu meta, el talón de Aquiles, cuál es tu debilidad. Él te estudia. Él engaña, tenta, acusa, manipula, esas son una de sus armas, y te enferma hasta discapacitarte. La palabra dice que él anda como el león rugiente, pero escuchen bien esto, como león rugiente, buscando a quién devorar. Pero como león, ¿cómo? Él no es león. Él no tiene dientes. El que tiene dientes y que es león es el gran león de Judá, Cristo Jesús. Y tiene ojos de fuego. Tiene de bronce. Todo lo puede. Es el Dios de lo imposible, varón de guerra. Así es nuestro Señor. Amén. Porque estas no son virtudes. Estas no son virtudes. Ya Él fue vencido en la cruz. Son alertas, advertencias, porque Él es engañoso y nuestra carne es vulnerable para el engaño. La preparación es para la carne. Porque no para vencerlo, porque ya no está vencido. Amén. Es para que no seas vencido tú. Debemos echar, mis hermanos, fuera todo temor y toda duda y estar listos para la batalla como soldados de Jesús, entendiendo que usted está en una guerra como lo hizo Pablo. Pablo lo entendió. Pablo estaba haciendo su iglesia. Pablo estaba ministrando. Pablo estaba predicando. Pablo tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero Pablo estaba clarito que estaba en una guerra y no bajaba los brazos. Ni siquiera en la cárcel Pablo estaba sentado. En la cárcel estaba escribiendo. En la cárcel estaba orando. Ustedes recuerdan cuando cayeron las cadenas y se abrieron los candados.
no se detuvo. El enemigo no descansa. Y usted tiene que estar no a la par, porque en el Señor somos más que vencedores. Amén. Estar, así como estar al acecho, nosotros tenemos que estar apercibidos y no dormirnos. Ahora bien, esto en cuanto a las luchas visibles, pero ¿qué pasa con aquellas batallas que no vemos a simple vista? Batallas mentales y emocionales, que aunque no se notan, son inmensas, son intensas, son duras de ser, difíciles de vencer, porque estás solo. Y Él va a hacer todo lo que esté en sus manos para mantenerte solo. Ahorita se le hace más fácil porque con el celular te aísla y tú crees que estás con el mundo entero. Yo le decía a mi hijo en estos días, ¿por qué no te conectas con la realidad? ¿Qué capitalizas de estar ahí con gente que no sabe ni que existe? Es publicidades, youtubers. O sea, conéctate con la realidad. Te estás perdiendo la vida ahí, de vivir experiencia, de experimentar de eso que Dios te regaló. Esa es una artimaña del enemigo, aislarte, porque así te mantienes solo. Pero cuando tú desocupas las personas que tienen manías, que tienen trastornos mentales, que tienen una forma distorsionada de ver la realidad, llámese como se llame el trastorno, al desconectarse inmediatamente él le mete el trastorno, él activa el trastorno y esa persona busca escape y vuelve a conectarse y él la va a mantener en esa esclavitud. Las personas que tienen enfermedades o trastornos mentales, ansiedades, no lo dicen, les da pena y lo he venido diciendo una y otra vez. Dice el escritor cristiano Frank Marsullo, escuche bien esto, que el 90% de nuestros problemas provienen de la carne. Hacemos lo que queremos y cuando queremos. Y el 10% restante, si hemos buscado a Dios, si hemos ayunado, si hemos orado, si hemos hecho todo lo inimaginable para vencer y todavía el problema persiste en usted y se siente igual, es demoníaco. Ya otras instancias lo tratarán y hay asistencia a través de los ministerios. Pero el resto es la carne. Es el 90% es la carne. Aunque todo tiene que ver con un enemigo, solo 10% es posesión demoníaca. ¿Por qué? El 90% restante es producto de nuestra desobediencia. Es decir, que nuestra voluntad e intenciones tienen mucho que ver en esta pérdida o en este estancamiento o en esta situación donde estamos dando vueltas y vueltas y no podemos salir. Recuerde que a la carne, y esto es importante, no es posible echarla fuera. Al demonio usted lo puede echar fuera, pero a la carne no. La carne vive contigo, está allí a menos que muera, porque en un cuerpo inerte muerto no puede operar el enemigo, no puede haber pecado. Tiene que haber pecado para que el enemigo entre y te haga esclavo. Le tienes que dar autoridad, tocar de lo suyo. Dame de lo tuyo, dame de tu adulterio, dame un poquito ahí de tu robo, dame un poquito de tu amargura. Y al tú agarrar ese poquitico, yo voy a agarrar solo un poquitico, que se va a dar cuenta, una hojita. Ya usted agarrar, ya usted le está dando autoridad. Y él no pide permiso para entrar, ya usted se la dio. Y por desconocimiento se pierde el pueblo porque estas pequeñeces, zorrillas pequeñas que se comen en el huerto no lo saben. Pero es así, él allá y usted aquí. Tú allá y yo aquí. No me vengas con cuentos, no me vengas con cuentos cuando te viene de ángel de luz, con chisme, con tentaciones, tú allá. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, le decía el mismo Jesucristo a Pedro, a sus discípulos que los amaba. No, que no los amaba, porque los amaba, no le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando al enemigo. Usted tiene que estar clarito como cristiano, no le tiene que dar pena, porque usted no se está salvando usted nada más, usted está salvando a ese hermano que ama, o a ese familiar. Después se lo agradecerá, Dios no justifica, Dios es el que convence del pecado. Es necesaria crucificar a la sangre, crucificar a la carne, considerarla muerta. Verdaderamente tenemos que, sabemos que la naturaleza es pecaminosa y que los demonios no pueden vivir en carne muerta. Es decir, aquí no se está hablando de las batallas de la carne,
Aquí nos está hablando de la batalla de la carne, perdón, y Pablo nos dice algo acerca de esto. Vámonos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 19 al 21. Esto es necesario porque esto nos lo tenemos que llevar con plumas y señales, y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Las menciona el Señor, las más comunes, que vemos como cualquier cosa: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El enemigo pone a nuestra propia carne, a través de estas situaciones, ¿verdad?, a pelear a favor de Él, nuestra propia carne. Nuestra propia carne, entonces, nos castiga. Nuestra propia carne nos condena. Nuestra carne aún contra nosotros mismos. Si no, miren los suicidios, la culpa. Por eso le decía a un hermano en una oportunidad, la autocondenación. Porque una vez que el enemigo entra, tu carne que vive contigo, él la va a comenzar a trabajar para que esa misma carne trabaje en contra tuya. Entonces ahí viene la autocondenación. Dios no te condena. Cuando hay condenación en ti, que tú comienzas a tener remordimiento porque pobre mi muchachito, que no soy una buena mamá, que soy indigna de orar, que soy indigna de estar en la iglesia, que soy pecadora, que tuve un aborto, que le pedí perdón al Señor, pero todavía el Señor no me ha perdonado, que estuve en adulterio por esa autocondenación. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Porque Dios no te condena, Dios te ama y te perdona. Ya te hizo libre. Entonces tú inmediatamente tienes que tener discernimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, pastor? ¿Qué es esto? Para que le oren. Porque no puede ser. Entonces tu carne contra ti mismo. Ese es el peor enemigo. Porque como le decía en Coré, ese va a vivir siempre contigo. Entonces más que estar orando por el enemigo que tienes afuera, ora por tu carne. Ora por ese que tienes allí. Por eso es un tema de hábitos, de reconocimiento y decisión y de anotar. Todos los días voy a anotar. Me pasó, ok, voy a tomar esta decisión. No voy a decir, no voy a declarar eso. Es reeducar, es desaprender y aprender. Amén. Real. Y usted verá los cambios en su vida. Y usted verá la diferencia. Usted como cristiano tiene que comenzar a hacer cosas diferentes para ver resultados distintos. Usted no puede seguir haciendo lo mismo y venir aquí a levantar las manos porque, como le decía el hermano 9, no es mágico. Si el Señor tiene poder sobrenatural de en 5 minutos hacer como quiere. De hecho lo va a hacer. Y hoy lo va a hacer. Y hoy lo va a hacer el Señor. Hoy ya está haciendo. Él cuando llega, nunca las cosas quedan iguales. Él llega para transformar, para estremecer, para sacudir, para liberar, para sanar. Y lo va a hacer, lo está haciendo. ¿Okay? Pero hay una parte que te toca a ti. No sabotees el trabajo del Señor. No sea piedra de tropiezo para Él. Amén. Sea astuto, porque Satanás es astuto. Los enemigos son Satanás, el mundo y la carne. Pero Satanás está en el gobierno de las otras dos. Por eso es que no somos de este mundo. Y cuando la gente te rechace, que no me quiere, alégrate, celébralo, porque no eres de este mundo, lo dice la palabra de Dios. El mundo no te querrá porque no eres de él. Cuando el mundo te empieza a llamar, pues, preocúpate. Podemos señalar un buen ejemplo de esto que le estoy comentando, y es David. David tuvo varios pecados de la carne, ejemplo el adulterio con Betsabé, pero el pecado que más estorbó en David y que tropezó frente al Señor y que le trajo a Israel lamentablemente consecuencias negativas fue cuando David mandó a censar al pueblo. Recuerda, un censo. ¿Qué puede ser un censo? Los otros gobernadores lo habían hecho antes y David también. ¿Cuál era el problema? Pero habían dicho que no. Desobediencia.
una cosita ahí que va a estar. Me harían un favor por el pueblo, ¿vale? Tú a mi papá, ¿vale? Resulta que desde el punto de vista humano, esta acción no tiene importancia. Él quería saber cuántos hombres irían a la guerra, pero la Biblia claramente indica en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 11, quién lo puso a hacer esto. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e indicó a David, miren lo sutil que es Satanás, e indicó a David a que hiciera censo en Israel. Y vemos que Satanás comenzó poniendo ideas en la cabeza de David. Ustedes recuerdan cómo amaba al Señor a David, ¿verdad? Entonces sutilmente era rey, no era cualquier persona, pero sí estaba entrando a través de cualquier cosa. Por eso no quedó allí. Miren ustedes el alcance de esa pequeñez. David estaba en guerra con la mente, o sea, la batalla de David en ese momento era con la mente, en su carne. Y por causa de su pecado Dios envió una plaga contra Israel y 70,000 hombres murieron. Esto es importante, porque sobre todo usted, padre de familia o cabeza de casa, porque todo lo que usted haga va a repercutir en el bienestar de su familia. Eso no queda allí. Por eso ataca las cabezas. Por eso ustedes tienen que orar por las cabezas. Oren por sus pastores. Amén. Oren por las cabezas, por sus sacerdotes en sus casas. Oren por los jefes de Estado. ¿Quién ora por el señor Nito Cortizo? Tenemos que orar para que el Señor le dé sabiduría, el Señor les dé discernimiento y no caigan de pecado. No caigan en pecado porque arropa a lo que está por debajo. ¿O usted cree que en Venezuela lo que hizo este señor, esa pequeñez, ¿verdad? Eso que le debería afectar nada más a él, le afectó a todo el pueblo? Maldición de la tierra. Tenemos que orar por las cabezas, amén. Pero volviendo al tema, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Que el enemigo también ataca a nuestra carne. Si le das oportunidad, él lo va a hacer. Él no va a perder tiempo. Y él va a trabajar para que tú cedas con la carne. Y lo peor es que tales efectos negativos no solo te van a comprometer a ti, sino también a los inocentes. A los inocentes. En este caso no podemos hacer nada con el efecto del pecado, pero podemos evitar el pecado. Eso está en tus manos. Tú puedes resistir al enemigo. La palabra dice, resiste al enemigo y él huirá de ti. Si usted lo resiste, él huye, él se fastidia. ¿Hasta cuándo? Esta carne está muy dura. Bueno, se le da, pero ya, no pierdo tiempo, me voy con este. Resista al enemigo. La guerra espiritual nos ayuda a resistir a ese enemigo, a tener dominio propio. Porque si usted somete, por ejemplo, dentro de la guerra espiritual está el ayuno, que el pastor lo hablaba esta mañana. Y el ayuno es limitarte, resistirte a comer. O sea, estás resistiendo una necesidad fisiológica. Si tú puedes resistir un ayuno, tú vas a resistir otras tentaciones. Cuando te venga la tentación, el ayuno te va a dar dominio propio, que es un fruto del Espíritu, te va a crecer el dominio propio. Y cuando usted vaya a fumar, no va a querer fumar, porque usted ya usted va a querer fumar, pero va a tener el poder de dejar el cigarrillo, ¿verdad? O de tomarse la cervecita, o de mirar a la vecina que pasa, cerrar los ojos, o de hacer aquellas cosas que dejan entrar al pecado. Amén. Ayuno es parte de la guerra espiritual. Ahora bien, si el Señor nos provee de ese poder tan grande, ¿verdad? ¿Por qué nosotros como hombres y mujeres espirituales vivimos en opresión? Vivimos en lucha sin vencer, dando vueltas en un mismo problema, a veces sin salida, aún como cristianos. ¿Saben por qué? Porque desafortunadamente nos quedamos en el bautizo. Y hay una promesa de poder que se nos entrega después del bautizo, después que usted confiesa al Señor. Eso no queda allí. Y usted se bautiza. Hay un momento donde el Señor le da poder.
y le da poder para que usted pueda enfrentar toda esa guerra. Por eso dice, no está solo, no va solo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, en toda Venezuela, Panamá y Centroamérica y el mundo. Amén. Y hasta los confines de la tierra. A donde usted llegue, usted llegará con poder. Donde usted llegue, se va a sentir la presencia del Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor está, nada se puede interponer. Si el Señor está sobre tu vida, nadie ni nada puede quitar ni limitar el poder de Dios. Entonces, desafortunadamente, los creyentes no progresan más allá del nuevo nacimiento para recibir ese bautizo del Espíritu Santo. Y como resultado no se encuentran bien equipados para esa batalla contra el enemigo, porque su bautismo en el Espíritu Santo es lo que provee, repito, el poder para vencer. Pero el Señor vino a hablarte hoy, iglesia. Amén. El Señor vino a hablarte hoy, iglesia. Amén. Vino a hablarte, iglesia. El Señor viene a entregarte algo grande. En el nombre de Jesús, hoy caen cadenas. En el nombre de Jesús. El Señor quiere equipar a su iglesia. El Señor quiere entrenarla. El Señor quiere quitarle la venda de los ojos. El Señor te quiere llevar de la mano. El Señor te quiere colocar en el cuartel donde está el armamento. Ahí está, ahí te quiere colocar, está listo. Tú eres el que tienes que decidirte a entrar. Amén. Y olvídate de los flojos. Olvídate de la gente que tiene a tu lado, sea quien sea. Así sea ese ser querido. Y si lo quieres, hazlo. Wow. Porque después lo vas a arrastrar. Pero bien. Amén. Lo vas a salvar. Amén. Porque a eso vino el Señor. El que no cree ya está perdido. Yo se lo decía esta mañana, nosotros y qué bello. A mí me encanta, a mí mejor mi versículo de elección, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su Hijo unigénito para que tú no eres. El que en él crea no se pierda ni tenga vida eterna. Pero ¿saben qué? Después viene, el que no cree ya está condenado. El no creer es un pecado. Ya estás condenado, lo dice la palabra, ya estás perdido. Entonces tú, a esa persona que está hoy vendada, que va por usted, lo agarra, usted ore, usted quede, usted hágalo, que tu cobertura lo arropa. Amén. Amén. El Señor vino a hablarte hoy, iglesia, y a decirte que Él te hizo no para estar sufriendo. Te dio las armas para salir a cualquier batalla que hoy estés enfrentando, incluyendo tu salud, incluyendo aquellos que están pasando problemas de salud. Amén. Porque si bien tenemos un enemigo llamado Satanás, también tenemos el mejor amigo que alguien puede tener. Y ese amigo se llama Jesucristo, soberano y victorioso, el Rey de Reyes. Él no te desamparará. Ese Dios de fuego, glorificado sea su nombre. Hablando de las batallas en la salud, y yo quiero hacer aquí un paréntesis porque esto me lo puso el Señor haciendo esta palabra en 2 oportunidades y dije, lo voy a tomar, está un poquito, es un inciso prácticamente de la palabra. Porque eso de que después de la pandemia más de no sé cuántos millones de personas estaban en problemas de depresión y se han acercado a mí, personas con problemas de ataques de ansiedad, de depresiones, de soledad, de miedos, de pensamientos suicidas. Y tuve ese interés de preguntar, de buscar y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres? Háblale a tu pueblo. Muchas personas hoy están teniendo esas luchas, esos miedos, por la causa que sea, pero esa guerra en la mente es la peor. María Magdalena tenía los 7 espíritus peores. ¿Recuerdan María Magdalena, la discípula de Jesucristo, la que sale en la palabra y dijo eternamente se hablará de ella por siempre? Ella sufría de ataques de ansiedad. Esa era la patología de él. Y el Señor la hizo libre. Y por eso su fidelidad. Porque se gastó todo lo que tenía, su patrimonio. Y como ella, ¿cuántas? Y no pudieron liberarla. Solo
lo espiritual, el Señor que estaba en lo espiritual. Porque hay áreas de nuestra vida donde la ciencia no va a llegar. Hay áreas en nuestra vida donde solo Dios con su mano, que conoce hasta el último cabello y de qué estamos hechos, puede entrar y sanarnos. Porque Él es sanador por excelencia, ¿verdad? Y entonces si tú hoy estás en esa situación, las enfermedades mentales se cedan. Las enfermedades o los trastornos leves, esos trastornos donde estás inquieto, estás tomando pastillas para... Esos son trastornos. Es tan así que hoy en día las personas menores de 50 años ya están sufriendo de demencia presenil y Alzheimer, no es normal. Eso es una estratagema del enemigo. Pero el Señor te hace libre. Él llega allí. Él sí puede llegar allí. Pero como te dije, está la solución, pero Él no va a hacer que tú llegues a la solución. El enemigo. El enemigo va a impedir que tú llegues al Señor. La solución es Él. Entonces, ¿qué tienes que tratar tú? De llegar a Él. Para que puedas ser libre. Ese es igualito, como les decía, las enfermedades o los trastornos mentales se sedan, te ponen a dormir, ¿verdad? Estás allí, un vegetal, allí no importa, igual te estás aislando. El enemigo está cumpliendo igualito su propósito. No están yendo a la raíz, no pueden ir. Mira, están así que fármaco, la palabra fármaco, búsquenla. Viene la etimología, en latín y todo eso, tú ves la palabra, es de hechizo. Te duerme. Entonces te seda, pero no te sana. Es como las muelas, usted se echa para que duerme ese dolor ahí, y usted se pone todo y toma pastillas, pero el dolor está allí. Hasta que viene el médico y raspa, saca, mete ese taladro, le tocan hasta el nervio se lo arranca. Entonces, con el tratamiento conducto, ¿verdad? Y así es el Señor. Hasta llega y arranca todo, deja todo limpio, ¿verdad? Eso lo hace el Espíritu Santo. El médico, porque eso no tiene que hacer un médico, usted puede tomar lo que quiera, igualito. El médico por excelencia llega ahí. Él llega ahí donde no llega la ciencia, llega el Señor. María Magdalena estaba loca. María Magdalena estaba en la calle así como usted ve los mendigos. Y María Magdalena fue la primera discípula de Jesucristo. Y sale en su palabra, enaltecida, porque el Señor la honró. Amén. Entonces sí hay solución. Si tú eres una persona que hoy estás en oscuridad, que estás pasando algún trastorno de ansiedad, que estás en droga porque tratando de ir o escaparte de este trastorno que todos los días te estás metiendo en la droga porque es la única manera como te escapas de la cosa, ¿verdad? Porque es así, es un pecado que te lleva a otro, como la mujer que es sedienta, que tenía sed. La mujer del pozo, el Señor le decía, solamente mi agua calmará tu sed, su palabra, solo Él. Entonces, así hace el enemigo, nos mete en una situación, cuando vienes a ver, tú estás metido en aquel círculo donde nadie te puede sacar, ni tú mismo. Entonces, pero el Señor sana, el Señor sana todo, por ahí no hay imposible. Entonces te digo, iglesia, si estás pasando por esta situación, no te calles, no te lo calles porque el enemigo te quiere callar. Para que sigas pensando que estás solo. Ahí en la oscuridad, en tu habitación, en tu cuarto, todos los días, gente que tiene años, vale. Años luchando, oprimidos. Con una lucha que no haya que hacer por desconocimiento. Por ignorancia. Muertos en vida. Y yo sé que si el Señor me habló, porque aquí hay alguien. Y yo les digo, abran su corazón. No les dé pena, hay victoria en el Señor. Hay salida, hay sanidad. Cuando salga del servicio, llame a su pastor, llame a su líder y háblele. Usted no está loco por eso. Es el enemigo mintiendo. Entonces quiere que te sientas solo, porque Él sabe trabajar solo. No es casualidad que estés escuchando esto. Y el Señor sabe lo que estás pasando. Y así como le digo allá el Señor te mandó a llamar, hoy te está diciendo, el Señor te mandó a llamar, el Señor te mandó este mensaje, iglesia, o a ti que me estás escuchando, porque quizás este mensaje sea para alguien que va a escuchar esta prédica por YouTube, es para ti. Esto es una palabra que viene a liberar tu vida. No sé cuántos años tendrá esa persona en esa situación o los que estén. No eres el único, déjame decirte, no eres el único que estás pasando por eso, ni que ha pasado por eso. Hay muchas personas que por ignorancia están todavía allí. David era uno.
David pasó por ataques de ansiedad, por depresiones, casi enfermo mental, alababa desnudo. Si David hubiese dicho que tenía depresiones, mínimo, bueno, se sentía manicomio en ese tiempo, pues, alabando desnudo y con depresiones, yo no sé cómo le llaman acá, pero mínimo lo hubiesen encerrado. Porque tengo una noticia, David murió prosperado. Porque si usted se va a los libros de David, a los salmos, si usted quiere saber de liberación, de depresiones, de problemas emocionales o trastornos conductuales, váyase a los salmos. Mi alma, Señor, se desespera. Señor, agonizo. David se comparaba con los animales que andaban sedientos. Señor, era lucha, tenía una guerra interna. Tenía una guerra interna. Pero es que David pecaba. David le abrió la puerta al pecado. Ahí se da todo en esa figura. Él abrió la puerta al pecado con su carne, adulteró. El enemigo lo acechó. Pero vemos que en la búsqueda del Señor, en esa misma adoración, en su pecado, luchando con aquello, Él fue libre. Porque vemos una transformación de David más adelante. Vemos un David renovado, porque la palabra lo dice, Él fue prosperado. Y al final del malo no es bueno, pero al final del fue bueno. Quiere decir que Él fue libre. Quiere decir que el Señor lo sanó. Quiere decir, y lo vemos a Él tomando el hábito, tomando la determinación, porque Él buscaba al Señor. Tan es así que el Señor le dice, tenía el corazón conforme al mío. El Señor entendía que David tenía una lucha, que era una víctima a pesar de que estaba pecando, pero que tenía la determinación de buscarlo, de arrepentirse. Porque dice, murió de largura de años, prosperado, enterrado donde quería y dejó todo acomodadito. ¿Sí o no? Entonces David es un gran ejemplo de esperanza para aquellos que hoy están en opresión. David es la mejor lectura de que tú puedes salir del lugar donde te encuentras, tengas la enfermedad que tengas. Amén. El Señor te hace libre porque Él tiene el poder de hacerlo. Amén. David, vea su salmo. Hay quienes les da miedo cuando el pastor dice que estamos en tiempos finales. ¿A quiénes les da miedo eso? Varias personas me dicen, pastor, ¿a qué me da miedo cuando el pastor dice que estamos en tiempos finales? Estamos en tiempos finales. Es para percibirlo, no para meterle miedo. Porque le tienen miedo a la muerte. Le voy a decir algo. El cristiano no muere. El Señor venció a la muerte. La muerte para nosotros no existe. ¿A qué muerte le tienes miedo? A la muerte que le tienes que tener miedo es a la muerte espiritual. A esa muerte de cuando el enemigo entra en tu carne, mueres para todo. Te comienzan a morir la finanza, comienzas a morir en las emociones, te comienzas en la salud, te comienza a ir mal. Esa es la muerte que le debes tener miedo, como dice el Señor. No la física. De hecho, el Señor lo dice en su palabra. Cuida la espiritual. No cuidas al que viene a asesinarte, a matarte, cuídate del que viene a matar el alma. Entonces, ¿a qué le temes? No vas a morir, nosotros partimos. Ya estamos en el reino de los cielos. Amén. Por eso no sigas solo ni te calles, iglesia. Habla de tu problema. ¿Quién va a la guerra a sus expensas? ¿Quién va solo a la guerra, verdad? Así que no te quedes solo. Busca, pregunta, ayuda. Necesito ayuda. Diga, yo necesito ayuda. Y usted la va a recibir, porque el Señor tiene todo listo. Tiene sus armas listas para entregarte a la iglesia. Y como el enemigo sabe que en Cristo hay sanidad, Él te aleja de Él. Él no puede evitar el poder de la palabra que te sane, pero sí puede evitar que llegues a ella. La solución se llama Cristo Jesús, porque solo no podemos, pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. Por eso al terminar quiero que te acerques a un líder o a un pastor, tengas el problema que tengas. Es más, no te vas a tener que acercar, porque ya el Señor va a hacer. Las batallas de la mente se libran con batalla espiritual. Con la batalla espiritual Dios llegará a lo más profundo de ti. Iglesia, ahora sí, toma lápiz y papel. Vamos a comenzar. Mentira. Pero es cierto, aquí están
te voy a entregar, el Señor nos va a entregar, porque ya me las dio para que yo se las entregara a ustedes, las armas que necesitas para que salgas victorioso de cada batalla que enfrentes. Esta es la respuesta a tu problema. Aquí está la salida y la victoria sobre esa guerra que tienes, digo, esas luchas, cualquier lucha que se te presente. Efesios 6, capítulo 6, versículo 14 dice: estad pues, y esta es la palabra de Dios, aquí están las armas, aquí está el secreto. Estás pues firme, internalízalo, interprétalo. Firme ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Todos, pequeñitos y muy grandes. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está el primer secreto o tesoro de esta palabra. Orad. Orad. Un cristiano que no ora ya tiene la guerra perdida. Oración diaria y ayuno. Y no solamente para esa guerra mental, esos miedos mentales, como le dicen, sino miedos a crecer, miedo a dar un paso, miedo a casarme, miedo a que si invierto pierdo dinero, miedo. Oración diaria y ayuno. Reprendemos en el nombre de Jesús. Oración diaria y ayuno. Ora no como te enseñaron, el Padre Nuestro y la señal de la cruz. No. Busca a Daniel, busca a Moisés. Una oración tan intensa que mueva el corazón de Dios. También lo puedes aprender. Todo se aprende. Busca. Hay un libro que se llama El poder de la oración, de Paul Muller. Y le voy a decir, este hombre encabeza su libro diciendo: no es fácil orar. El que me diga que es fácil orar, miente. Cuando usted comienza en los caminos, a usted no le gusta orar, porque orar es un hábito. Orar es una decisión. Pero una vez que usted comienza a orar, el milagro poderoso de la oración, porque el Señor, que todo lo que hace, el Señor tiene poder, usted no va a querer dejar de orar. Lo que fue una obligación se convierte en una necesidad. Porque la oración, desde que usted entra como Gedeón, apagadito, y sale como un león. Sale como un león empoderado. Oh, sí, Señor, claro, Señor, y se siente mejor, bello, guiado, determinado. ¿Sí o no? Amén. Esa es la oración. No se pierda de la oración. Y si usted es cristiano, esa es la tanqueta. Esa es el arma más poderosa. Ese es el cañón. La oración es el cañón. Si usted puede ver así, una artillería de armamento, es el cañón. Es la más poderosa. A los militares que están aquí, ese. Entonces usted agarra esa oración insistentemente como Moisés. Porque Moisés, mire, la oración de Moisés era tan profunda que le cambió el pensamiento al Señor. Le cambió la voluntad. Le dice: no le podemos torcer el brazo a Dios. Dios es misericordioso. Y al rey que le dio 10 años más, Ezequías. Santo. El Señor, 15. El Señor es bueno. Entonces usted se pega y Señor, como aquella mujer que se le pegó al juez por el hijo. Suéltalo. Usted a veces, no sé si usted a veces se ha imaginado, usted orándole al Señor una petición por algo, y se imagina que usted está agarrando al Señor así por detrás, por el cuello. Así como una figura, usted como de caballito así agarrando al Señor, y va así detrás del Señor. No se me ha imaginado así. Esto es real, el Señor conoce mi corazón. Y que lo amo y lo admiro y lo respeto tanto y le temo. Pero yo cuando me inicié en los caminos del Señor, en el dolor, porque lo hice, yo cada noche, cada día, yo sentía eso. Que yo estaba ahogando al Señor. Que lo estaba ahogando conmigo, con mi insistencia, que yo estaba ahí. Y eso el Señor quiere. Él quiere tener amistad contigo.
Él no quiere oraciones superfluas. Él dice con ruegos, con rogativas. Hazlo. Hágalo y usted verá la diferencia. Hágalo usted solo. No espere que lo motive. Yo lo voy a hacer. Yo sé que no quiero, pero lo voy a hacer como dijo la pastora. Si yo voy a insistir, voy a ponerle alarma. Póngalo como un hábito. Así como cuando usted comenzó la universidad, a usted no le gustaba ir los primeros días, o al gimnasio. El gimnasio es el mejor ejemplo. Usted va al gimnasio empujado y ya al cuarto día no quiere ir más. Pero por lo menos en mi caso, ya no quiere ir más. Pero usted agarra, pone su alarma, su cuestión. Pero después que usted va al gimnasio, ¿verdad? Y se ve el cuerpo, y se ve lo fuerte que está, y se ve la definida, la pierna, la cosa, ya usted no quiere dejar ir al gimnasio. Usted dice, oye, hay resultados, sí quiero más. Y cuando viene a ver al gimnasio, no es muy buena la comparación, pero en el Señor, no solamente por amor y gratitud, que es lo que nos tiene que motivar a estar con Él, pero es donde nos conviene estar. En el Señor todo lo que hagamos es ganancia. Lo dice Romanos 8:28. Todo en el Señor es ganancia. Todo en el Señor es ganancia. No es fácil orar, pero una vez que lo hacemos nos apasionamos. El enemigo no quiere que ores y esto lo debes tener presente. Usted va a decir hoy, yo voy a poner mi alarma a las 12, a las 6 y a las 7. Y a las 12, a las 6 y a las 7. Ese negocio que estás esperando que te van a llamar para hablar contigo. O se va a parar tu mamá que se está quedando en tu casa porque esa hora quiere tomarse un café contigo. Hija, ¿cómo está que nunca lo hace? O tu hija te va a tocar la puerta porque es una necesidad. ¿Entiendes? Porque el enemigo no le conviene que usted ore, porque usted esa hora es sagrada, ¿verdad? Así como es sagrada la hora donde usted va a revisar los mensajes que no ve, y la gente le está hablando y usted está ahí metida y responde otra cosa. Entonces, esa hora es sagrada. El enemigo no quiere que ore, pero usted va a comenzar a hacerlo. Ore con propósito, buscando respuesta. Y cuando le digo con propósito, tenemos el lunes, tenemos el martes, tenemos los lunes de oración en la mañana, usted puede venir. Está abierto para el pueblo hasta las 9, con insistencia. Si hay algo que te está acechando o no, igual hazlo. Es el mejor estado en el que puedes estar. Invirtiendo es en la oración. Los lunes tenemos oración en la mañana, los martes tenemos oración en la noche, tenemos todos los días abierto el templo, tenemos oración los sábados, hay unos sábados que se van a colocar en calendario para que usted venga donde pueden orar todos. Entonces puede orar. Para orar, hay para orar, para que aprenda a orar. Amén. Amén. Lo otro que tiene que hacer es ayunar, pero como Daniel, fervientemente. Hay demonios que solo salen con oración y ayuno, dice la palabra de Dios. Y es la incredulidad, es la carne. Este demonio es la carne. Es cuando la carne no quiere creer, cuando está ahí. Martirio, no se acaba esto. Esa es la incredulidad, porque no le va a afectar de al lado ni al de atrás, es a ti. Es a ti. Tienes que creer para que puedas ver la gloria y para que ya no estés perdido, como lo dice Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. Entonces, cuidado, atento a esto. Tienes que creer. ¿No crees? ¿Te da flojera cuando vienes a la prédica? ¿No te gusta orar? ¿Estás como que sí dudando? Ora y ayuna, y en la oración, por aquello de la carne que es tu peor enemigo, Señor, sujeta mi carne. Padre, si es que esto es verdad, que dijo la pastora, está diciendo ella, quita esto de mí. No nos crea, hágalo usted. El Señor con usted, Él no miente. Señor, si esto no es de ti, quítalo. Señor, tú pones convencimiento en mí. Libérame de todo lo que no es tuyo. Pero ore. Usted no puede seguir dando cabezazos, entonces no prospera allá ni prospera aquí. Tiene que hacer algo. Si está dudando, haga algo. Porque entonces está perdiendo el tiempo. Dios no vino a tu vida a dejarla igual. Dios vino a transformar tu vida. Amén. Pero somos piedras de tropiezo muchas veces. Somos nosotros. Y lo último es perdonar. Ninguna de las dos anteriores funciona si usted no perdona. Un corazón lleno de rencor es un terreno perfecto. Perfecto. Un campo minado. Para que el enemigo esté allí, lo que quiere, su semilla. Un campo más bien trillado, para que él eche ahí su semilla y florezca. Entonces, usted tiene que perdonar. Perdonar, limpiar su corazón. Cuando usted perdona, entra el amor. Y el amor es tan importante porque Dios es amor. Y el amor venció al mundo. Y ustedes saben qué hace. O sea, venció todos los pecados, todo.
lo venció el amor. Y el amor hace que huya el temor. Entonces, si usted no ha perdonado y carga un cerro de miedo encima, ahí usted no tiene que buscar liberación. Ahí no tiene que hacer, usted tiene que perdonar. Si usted puede orar, puede ayunar, pero si usted no ha perdonado, los demonios van a estar allí. Los espíritus de miedo van a estar en tu vida. Entonces, si tienes miedo y sus aliados, porque los aliados del miedo son depresión, entonces perdona. Si ya hiciste todo eso y todavía sigues dando vuelta en el mismo lugar, liberación. Ahí sí. Que es el 10% que hablaba este señor. ¿Lo recuerdan? Amén. Bueno, mis hermanos, la guerra espiritual es vital. Es vital porque usted no puede enfrentar, ya terminamos, no puede enfrentar una guerra sentado y sin armas, y estamos en una guerra. El Señor vino a decirte hoy, iglesia, que estamos en una guerra, que tienes que despertar. Todavía hay gente que dice que la guerra espiritual no es su ministerio, pero usted hoy tiene que ir convencido que aunque hayan iglesias que no promueven este ministerio, usted promueva su propio ministerio de liberación, de guerra espiritual. La guerra espiritual, más que gritar, la guerra espiritual o orar con intensidad, que el Señor quiere eso, es disciplina, es orar. Y si usted quiere gritar, grite, porque el Señor te da libertad y quiere que su intensidad esté en ti, Él en pleno. Cuando el Señor llega a tu vida, tú no te puedes quedar callado. No, algo va a pasar, pero usted no se va a quedar igual. Pero debes comenzar a determinarte con la disciplina del ministerio de guerra espiritual. Es una disciplina. Así que entrénate, prepárate y sal a luchar con estas herramientas que el Señor te ha entregado. El Señor hoy vino a entregarte tu armadura. Hoy el Señor te vino a revestir de su poder, te vino a decir que esta batalla Él la librará contigo. No perderás más batalla, iglesia. No perderás más batalla, iglesia. No perderás más batalla, iglesia. Él vino a decirte que eres uno con Él. En Él somos más que vencedores. Que te levantes, iglesia. No puedes ganar una batalla ahí sentado nada más que como oidor. El Señor quiere que seas hacedor. Ya tú estás listo. Estás listo. La armadura está allí. Póntela. En esto de una hermana me decía, sentí que las botas que sí es real. Dios es sobrenatural, pero es real. Él es real. Entra en esa dimensión. En Él somos más que vencedores. Sal de la comodidad. Pide que te transforme. Transfórmame, Señor. Transfórmame a mí, convénceme. A mí quítame este espíritu de incredulidad. No que quieras ahí viendo cómo los demás crecen. Dile a mí, Señor, yo quiero que me transforme, Padre, quiero paz. Señor, quiero paz. Eso es lo más importante. No haces compañía de todo si la paz no está en tu vida. Si no hay paz, nada queda. Llegará un momento que te irás con eso. Fenecerás con eso, porque solo la paz sostiene, que es Dios. ¿Cómo libera a otros si todavía tú no has sido libre? ¿Cómo sanas a otro si todavía tú no has sanado? ¿Y sabes qué, iglesia? Tú estás listo para sanar. Amén. Tú estás listo y llamado, eres pueblo escogido, y si estás aquí no es por casualidad. Amén. Estás listo para trabajar ya en otros. Porque sigues sentado allí como víctima, porque no quieres escuchar, no quieres hacer cambio. Te están robando tu hogar, te están matando a tus hijos, te están saqueando tus finanzas, te están sacudiendo la vida. El mundo se está cayendo a pedazos y tú echándote a morir. No estamos jugando a carrito, estamos en una guerra y usted está listo para ella. La armadura está allí. Así tenga la edad que tenga, sobre todo los jóvenes. A los jóvenes el Señor más aún el enemigo más aún lo odia, porque es la generación de relevo. Dice que se multiplicará la maldad. Son los que vienen con esta nueva generación. Más se tienen que armar. No vamos a jugar carrito, ya no estamos jugando carrito. El enemigo los envidia. Están sacudiendo y cayendo a pedazos el mundo. No estamos para perder tiempo. Ya estás en el reino de Dios y el enemigo te lo quiere arrebatar. Debes entender que ser cristiano es acción, intención, decisión. Y declare allí:
Levante sus manos. Decido amar. Decido orar. Decido hacer sacrificios. Decido obedecer. Decido hacer cambios. Decido hacer y a creer. En el nombre de Jesús. Todas las carreras comienzan por una decisión, mis hermanos. Hacer guerra espiritual es hacer culto racional. Como decía Pablo, la buena batalla de la fe. Interceder con intensidad y trabajar para sujetar nuestra carne. Y declare otra vez conmigo: ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Solo no podemos